Antes que nada, presentarnos. Ella es Marina Lázaro, es funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, también es secretaria interventora en excedencia, es la responsable del negociado de Administración Municipal, inserto en la Secretaría General del Ayuntamiento. Y yo soy Eduardo Pozo Bouzas, secretario general de Administración Municipal del Ayuntamiento de Castellón. Bueno, antes que nada, dar las gracias a la organización y a la empresa Gestiona por haber contado con nosotros. Y casi vamos a empezar nuestra exposición al margen de... Mira, ya lo tenemos, parece. Ahora falta que nos den el acceso. Bueno, la presentación consta de 3 partes. Yo realizaré una breve introducción para poner en contexto nuestro reto y nuestro proyecto. Luego Marina explicará cómo lo implantamos y finalmente yo me haré el balance. Bueno, ¿por qué queremos compartir hoy nuestra experiencia? Pensamos que nuestra experiencia, aunque no haya supuesto la implementación de una tecnología especialmente disruptiva, sí que es interesante por 4 motivos. El primero de ellos, a ver qué pasa ahí así. Vale. A ver, disculpad que no visualizo desde aquí. Vale. El primero de ellos es la importancia del conocimiento interno como factor de cambio en la administración. Nuestro conocimiento es nuestro principal activo y eso nos ha permitido poder desarrollar un proyecto sin coste adicional sobre el coste inicial del contrato. Por otro lado, hemos superado los roles prefijados y los estereotipos, ya que el proyecto ha sido ejecutado íntegramente por personal con un perfil jurídico-administrativo, yendo más allá del cliché clásico de que el manejo de una herramienta tecnológica debe ser necesariamente operada por informáticos. Por otro lado, aunque la tecnología no fuera especialmente disruptiva, sí que hemos introducido una metodología innovadora en la implantación, porque pretendíamos generar impactos en la cultura organizativa. Y en todo caso, y por último, algo que yo creo que todos los que estamos aquí tenemos claro, pero es necesario insistir, sobre todo de cara a la organización, es que estas acciones de mejora deben ser entendidas como una inversión y no como un coste. Vale. Bueno, en todo caso, hablar de esta experiencia es hablar de un aprendizaje en común, el que ha desarrollado el Ayuntamiento de Castellón con la empresa Gestiona, desde el año 2013, en que suscribimos el primer contrato de implantación de un software de gestión de expedientes. En 2014 comenzó la implantación del proyecto y ya en este cronograma están los distintos hitos que comprenden tanto el libro de decretos, la sede electrónica y finalmente la integración con Plaza y en el año 2022 una nueva plataforma en el marco de un nuevo contrato tras una licitación. Ello ha supuesto un gran volumen de información. Aquí tenemos un dato de las firmas generadas en la Secretaría General, solo en la Secretaría General, no en el conjunto del Ayuntamiento, que hacen referencia a casi 100.000 decretos y más de 112.000 documentos en total firmados. En relación con esto, a la hora de definir nuestro reto en la implantación del módulo de órganos colegiados, desde 2016 la plataforma ya ofrecía un módulo y realizamos distintas pruebas de carácter intermitente en un entorno demo y, entre tanto, sí que vinimos utilizando un sistema híbrido, de forma que los expedientes se tramitaban íntegramente en formato electrónico hasta que era necesario someterlos a un órgano colegiado, al Pleno, a la Junta de Gobierno, y en ese momento ya pasábamos al papel. En todo caso, este modelo híbrido nos permitió adquirir experiencia y conocimiento fundamentales para lanzar después el proyecto y, en todo caso, esto derivó en un reto para la Secretaría General del Ayuntamiento, tanto la Secretaría General del Pleno como la Secretaría General de Administración Municipal. En este caso, los actores de este reto, básicamente éramos 3. En primer lugar, la Secretaría General, que lo que buscábamos, por un lado, era la mayor facilidad en la generación de la documentación de la sesión, actas, diligencias, etcétera, y también en la integridad de los expedientes y de las propuestas. Los órganos gestores lo que necesitaban era culminar el trabajo que habían desarrollado en la tramitación del expediente de la forma más ágil y más rápida posible. Y, por último, los concejales o, en general, los miembros de los órganos que lo que necesitaban era el acceso al expediente en cualquier momento, sin ningún tipo de intermediación y, además, también asistidos de sus asesores, porque en nuestro ayuntamiento la regulación establece que los asesores pueden prestar asistencia mediante el acceso a la información. ¿Cuáles eran las principales dificultades o obstáculos ante los que nos enfrentábamos para implantar este reto? En primer lugar, dificultades de orden de la dimensión de la organización. El volumen de los asuntos. Estamos hablando de un ayuntamiento con más de 120 unidades organizativas y que genera 1.000 acuerdos de Junta de Gobierno al año, además con la problemática de que se repiten todas las semanas. Estas peculiaridades organizativas además derivaban que cualquier tipo de acción de cambio requiriera de una regulación
minuciosa y detallada. Tener claro todo lo que necesitábamos y decírselo a la organización. Y por último, y no menos importante, la falta de dedicación completa para afrontar el problema, ya que carecemos de un departamento transversal que centralice estas acciones de mejora. Y luego ya, por último, para concretar nuestro reto, teníamos claro que la implantación debería venir referida tanto al ayuntamiento, es decir, los órganos colegiados del ayuntamiento, el pleno del ayuntamiento y la Junta de Gobierno local, con sus respectivas comisiones. En el caso del Ayuntamiento de Castellón, además, la especialidad de que la Junta de Gobierno tiene comisiones dependientes en las que participan también los grupos políticos de la oposición, pero también a todo el sector público local. Sector público que está integrado por 3 organismos autónomos, los patronatos municipales de fiestas, turismo y deportes y el consorcio del Pacto Local por el Empleo. Y todos estos organismos tienen un consejo rector y, además, excepto en el caso del consorcio, tienen una asamblea. Y ahora le voy a ceder la palabra a Marina, que va a explicar cómo implantamos y cómo afrontamos este reto. Te la paso. Pasa. Sí, hemos conseguido que funcione el puntero. Buenos días a todos. Bueno, como bien ha establecido mi compañero Eduardo, yo voy a explicar nuestro reto. Simplemente voy a incidir en 5 ideas. Los primeros pasos, ¿no? Ponernos en el contexto donde iniciamos el proyecto, la implantación, las principales funcionalidades de este módulo de órganos colegiados de gestión, la importancia de la comunicación interna y la mejora continua. En primer lugar, ¿cómo empieza el proyecto? Marzo del 2020, supongo que es una fecha que nadie puede olvidar. Llega la pandemia, el confinamiento y este modelo híbrido que comentaba anteriormente Eduardo es inviable. Por lo tanto, se empiezan a firmar las propuestas de acuerdo en formato electrónico, ¿no? No obstante, en ese momento, la prioridad absoluta es la no paralización de la actividad administrativa. En abril del 2020 ya vemos que esto no es algo coyuntural, ¿no? Pues bueno, se establecen 2 necesidades, esa coyuntural y urgente derivada del confinamiento, de la no presencialidad. No obstante, se detecta una necesidad estructural que pues bueno, ya venía tiempo detectándose, pero se detecta que es el momento de implantar un sistema sólido de tramitación electrónica de los órganos colegiados. En este primer momento, por parte de la Secretaría General, se asume el papel de replicar los órganos gestores, es decir, el envío de expedientes a los órganos colegiados, y eso hace que ganemos una experiencia y un conocimiento sobre el uso real de la herramienta. En mayo del 2020 se produce también un factor relevante, que es la incorporación de nuevo personal. Yo me incorporo en el Departamento de Secretaría como jefa del negocio de Administración Municipal y con este proyecto sí que estuvimos 6 meses, ¿no?, en el que yo estuve trabajando íntegramente en ese proyecto y el resto de funciones se asumieron por el resto de personal de Secretaría. Por lo tanto, había un objetivo prioritario del proyecto. Y en junio del 2020 pues ya pudimos dibujar el mapa de empezar realmente el proyecto, ¿no? Decidimos que el primer órgano para implantarlo era la Junta de Gobierno local y sus comisiones. Ya habíamos tenido un periodo de uso de la herramienta y sí que teníamos 2 premisas claras. Primero, que no se generara un coste adicional y luego no afectar al resto de departamentos. Pensad que estamos en un momento pospandemia que especialmente pues bueno, los servicios tecnológicos municipales tenían una carga de trabajo importante y no queríamos que se vieran afectados, ¿no? Por lo tanto, ahora os voy a destacar los diferentes hitos dentro de la implantación de la Junta de Gobierno local. Un primer hito bastante relevante fue esa capacitación y ese conocimiento previo, tanto incluso antes del 2016 y desde el 2016 hasta el 2020 y a partir del 2020 pues por el uso del personal de secretaría de la herramienta. También este testeo de la herramienta, que de hecho cuando yo empecé en el proyecto ya existía un Excel, ¿no?, con algunas dudas sobre la herramienta y cuando finalizó el proyecto había 157 dudas sobre la herramienta que habíamos ido solucionando, ¿no?, sobre estos 6 meses. Por supuesto, la elaboración de la regulación, que en el caso del Ayuntamiento de Castellón, al ser el ayuntamiento grande, era necesario que fuera una regulación sólida y minuciosa, es decir, que no generara ninguna duda a todos los departamentos que iban a tramitar propuestas
propuestas para remitir a los órganos de gobierno local y también la configuración dentro de ese módulo de órganos colegiados de todas las plantillas, circuitos, automatización de tareas. Que en este caso la herramienta sí que cuenta con una principal ventaja y es que no se necesitan conocimientos de programación o de informática, sino que un usuario avanzado puede llevar a cabo esta configuración, ¿no? Por lo tanto, esta fase interna tuvo mucho más peso, se incorpora todo el conocimiento adquirido por el uso y hay una participación activa del personal de secretaría. A continuación pasaríamos a esa fase de publicación, comunicación y aplicación general, que fue un breve lapso de tiempo, y intentábamos que con ese lapso de tiempo hubiera una mayor efectividad, es decir, desde que se publica hasta que entra en vigor hay un breve tiempo, por lo tanto tiene mayor impacto. Y luego, por supuesto, esa evaluación y retroalimentación que nos ha hecho mejorar a la hora de implantar este proyecto al resto de órganos, ¿no? En noviembre del 2020 lo implantamos en la Junta de Gobierno local, en febrero del 21 en el Pleno, implantando sin afectar el funcionamiento cotidiano de las sesiones. Sí que introdujimos el acceso a los concejales de la oposición y al personal eventual, regulando también detalladamente toda la regulación específica de condiciones de acceso y confidencialidad. Y por último, en abril del 23 implementamos también en los consejos rectores del sector público, en los 3 organismos autónomos y en el consorcio. Os llamará la atención ese lapso de tiempo, ¿no?, de más de un año, desde el febrero del 21 hasta abril del 23. Pero bueno, sí que hubo 3 razones principales. La primera, que en abril del 2021 sufrimos un ciberataque. La segunda, que hubo una reorganización en la Secretaría para asumir estas funciones de la Secretaría de los Organismos Autónomos. Y la última, pues que el contrato se tenía que sacar a licitar y, por lo tanto, pues hasta que no se adjudicó el mismo, no se decidió abordar este nuevo proyecto. Y sí que tenía unas especialidades también peculiares los consejos rectores, principalmente por el acceso para la consulta de los expedientes que se realiza a través de la sede electrónica, puesto que los miembros del Consejo Rector no son concejales, incluso, por ejemplo, en el Patronato Municipal de Deportes hay representantes de los clubs, ¿no? Por lo tanto, no se presupone ese conocimiento previo que tiene un concejal. Y también aprovechamos para usar la nueva versión con los circuitos de resolución que pues bueno, lleva a cabo una automatización mayor. Las principales funcionalidades que nos han llevado a implantar este módulo de órganos colegiados fue una exigencia ya desde el primer momento de la Secretaría General a la herramienta para llevarlas a cabo. Y las principales, por destacar brevemente algunas, sería el circuito de tramitación y los circuitos de resolución que llevan a cabo la automatización de muchos flujos de tareas, el bloqueo de los expedientes al incluirse una sesión, es decir, cuando el expediente está incluido en una sesión no se puede realizar ningún cambio, ninguna firma, añadir ningún documento, y que ese bloqueo permanezca cuando se remite a otro órgano, ¿no? Pues cuando pasa primero a Junta, luego a Pleno o a las diferentes comisiones. Y por último, también esa generación de documento de forma automática tras la celebración de la sesión, ¿no?, que garantiza la automatización. También nos gustaría hacer una especial mención a la comunicación interna, puesto que dentro de este proyecto para nosotros fue muy importante que después de todo lo que habíamos trabajado, todo lo que se había regulado minuciosamente debía comunicarse, trasladarse y enseñarse para que toda la organización se beneficiara de ello. ¿Qué pasaba? Que era imposible hacer las cosas como antes, ¿no?, puesto que en el contexto de pandemia pues lo normal hubiera sido pues como aquí, ¿no?, todos en una sala grande, hacer una presentación, presentar el proyecto, hacer una formación. Por lo tanto, necesitamos soluciones imaginativas y esas soluciones imaginativas se trasladaron en la creación de 3 vídeos divulgativos que se realizaron por el personal de secretaría, que hasta entonces, pues bueno, de forma autónoma, sin el apoyo de los servicios tecnológicos, no se habían realizado este tipo de formaciones y, en todo caso, también las habíamos realizado de forma interna ya para formar a nuestro propio personal, ¿no? Por lo tanto, sí que nos aportó mucho y nos motivó, ¿no?, para aprender pues, a realizar estas funciones y se realizó íntegramente por el personal de secretaría. Tiene un aprendizaje práctico, sobre todo para el usuario, que tiene un rol más atractivo. Y también la forma de transmitir el mensaje, como he dicho, sobre esta acción innovadora generó mucho impacto en la cultura.
Y por último, por no extenderme más, sí que es cierto que a pesar de que es un proyecto muy sólido, siempre estamos en una mejora continua y pues bueno, la introducción de las mejoras siempre vienen a cabo, ¿no? por diferentes factores o dependen de diferentes factores, en nuestro caso principalmente 3, ¿no? Las funcionalidades de la herramienta, la disponibilidad del personal responsable y la necesidad del resto de departamentos de nuestra organización. Y los dos principales obstáculos son que, lamentablemente, lo urgente al final siempre se come a lo importante y la necesidad de una revolución muy minuciosa, puesto que ya contamos de ella para cada mejora que introduzcamos. No obstante, sí que tenemos en el frente a corto plazo 2 retos importantes, que sería la actuación de actuaciones administrativas automatizadas a través de sellos de órgano y la parametrización de expedientes más recurrentes. Bueno, ahora os dejo a Eduardo, que os hará un análisis del balance del proyecto. Bueno, antes que nada queríamos explicar esta foto, no sé si se ve bien. Esta foto es la celebración en la Plaza Mayor el pasado mes de mayo de la afición del Club Deportivo Castellón del ascenso del equipo a Segunda División. Fue un momento de mucha alegría en la ciudad, después de mucho tiempo esperando algo y después de mucho trabajo. Y refleja lo que sentimos nosotros como balance de nuestro trabajo. En este sentido, en cuanto al cumplimiento de los objetivos, nos habíamos planteado 3 objetivos. El primero de ellos, la eficiencia y el ahorro, y hemos mejorado los tiempos de tramitación, hemos reducido la carga de trabajo de la Secretaría, se ha eliminado burocracia que no aporta valor. Antes teníamos a ordenanzas trasladando carretillas, literalmente, de expedientes entre departamentos municipales cuando se tenía que celebrar una junta de gobierno o una sesión del Pleno, y ello también ha redundado en una reducción del consumo de papel. En cuanto a la seguridad jurídica, se ha mejorado la trazabilidad de los expedientes y la integridad de los acuerdos. Ahora la Secretaría tiene la garantía 100% de que aquello que se propone es efectivamente lo que consta en los certificados, en las actas de la sesión. Hemos mejorado también la búsqueda y clasificación de los acuerdos y además hemos procedido a una normalización documental que siempre a efectos de visualización de la documentación o incluso de marca municipal redunda positivamente. Y en cuanto al cumplimiento normativo, ahora podemos decir claramente que cumplimos íntegramente la legislación de procedimiento administrativo común, que garantizamos los derechos de los concejales y que además hemos mejorado la transparencia y la información. En este sentido, las claves del éxito. Consideramos que podemos hablar en 2 dimensiones, la interna y la externa. En cuanto a la interna, en primer lugar, la reflexión. Este proyecto tiene muchísimas horas de trabajo, de diálogo, de conversación, también con una participación muy activa de todo el personal implicado. Desde el principio consideramos que tan importante era la opinión del auxiliar administrativo como del secretario general y, de hecho, para aquellas tareas del auxiliar administrativo tenía que valer más su opinión porque conoce realmente las funciones de su puesto de trabajo que la que pudiera tener alguien simplemente por el peso del rol o de la jerarquía. Y, por último, la adquisición de nuevas competencias que al final redunda en la motivación del personal. Hablaba antes Marina de su papel como editora de vídeo y hemos hecho también nuestros pinitos programando pequeñas plantillas informáticas o también configurando la herramienta. A nivel externo, en el conjunto de la organización, las claves de este éxito son, por un lado, la autonomía que tenemos respecto de otros departamentos y de otros agentes. Por otra parte, como ya hemos hablado, la comunicación y luego, sobre todo, que al usuario, al servicio gestor, le hemos ofrecido una experiencia mejorada en su puesto de trabajo. También tenemos que hablar de qué nos ha aportado en este proceso Gestiona, y relacionado con lo anterior, la facilidad de uso para toda la organización. El valor que damos nosotros, que es muy importante, que las opciones de administración no requiera conocimientos de programación. De hecho, se está realizando por personal con perfil jurídico-administrativo. A esta parte de administración hay una parte de administración evidentemente informática sobre la cual nosotros ni debemos ni podemos entrar. La automatización de flujos y trámites, tanto a nivel de firma de documentos como de tramitación de los expedientes. Y luego, por último, una demanda que realizamos con insistencia al Ayuntamiento y se implantó ya en el año 2023, es la personalización de cada órgano, tanto a nivel de estructura como de la documentación que genera, porque no es lo mismo un pleno o una junta de gobierno que, por ejemplo, el consejo rector de un organismo autónomo específico. En todo caso, sí que queremos acabar con la visión real del proyecto, con el impacto real. Aquí hay un cronograma de lo que supone la ejecución posterior de la Junta de Gobierno local, la generación de los documentos de la sesión, que comienza el jueves, porque es el día que habitualmente se celebra. Y cuando tramitábamos los expedientes en papel o con el modelo híbrido del que hablábamos, finalizaba ese trabajo el lunes a final de la mañana. Ahora hemos conseguido que con la tramitación electrónica, el jueves a mitad de la mañana, 12 del mediodía, 1 del mediodía, ese trabajo esté completado.
Hemos ahorrado, por tanto, 2 jornadas de trabajo cada semana mediante la tramitación electrónica de estos asuntos. Hemos logrado una agilidad inmediata en la tramitación de los expedientes y, además, eso redunda en la información sobre los acuerdos. Cuando el concejal portavoz da cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno local, toda esa información ya está firmada y, además, eso redunda en transparencia de cara a los grupos políticos de la oposición, el tablón de anuncios y la página web o la prensa. Claro, este tiempo que hemos ganado redunda en otras tareas de más valor. De hecho, la Secretaría ha asumido la gestión de los consejos rectores, que antes se venía desarrollando por el personal de esos organismos autónomos, con la pérdida de valor en ese sentido, y, por tanto, podemos llegar a la conclusión de que todo el esfuerzo que hemos invertido ha sido recuperado. Nada, a modo de conclusión, simplemente este proyecto fue merecedor del premio Socinfo Digital de la Comunidad Valenciana como mejor iniciativa de transformación del cambio de las administraciones públicas el pasado año. Y para más información hay un QR donde podéis acceder a nuestro proyecto. Y en todo caso hacer constar, aquí están los nombres de todas las personas que formamos parte de la Secretaría General. Hemos tenido el honor de presentarlo Marina y yo, pero somos un equipo de trabajo más grande y quiero hacer una mención especial a mi compañera Concepción Juan, la Secretaria General del Pleno del Ayuntamiento. Y, por último, darles las gracias por su atención. Les deseamos un feliz congreso. Sí que quería hacer una mención especial al personal de Gestiona que ha participado en este proyecto y muy especialmente a 4 personas, David Elías, el director general, y también Ricardo Peñalver, Raúl Argente y Fran Verdú. Y nada, por último, lo dicho, darles las gracias en mi nombre de Marina y a nivel personal, yo soy de aquí de Valencia, aunque trabajo en Castellón, así que me permito darles la bienvenida. Benvinguts a Valencia. Gracias.